Estábamos en el primer bloque con el concepto de indignados. Vamos a seguir el segundo y tercer bloque hoy tratando diferentes temas, siempre con la indignación subyacente. Los empresarios que apoyaron a Macri, sobre todo el sector industrial, que lo apoyaron ideológica y financieramente, no sé si están indignados, pero están defraudados. Se sienten engañados. Y puede ser que estén indignados. Si uno escucha lo que sucedió, las declaraciones de varios voceros representativos del sector industrial de la Argentina, puede sostener que están indignados. Sienten que están reaccionando ante una injusticia. ¿Qué es la injusticia? Ellos apostaron ideológicamente por el modelo neoliberal que les prometía Macri. El modelo neoliberal es atractivo en el discurso. ¿Qué les promete a los empresarios? Bajar salarios en relación al dólar, desregular el mercado laboral, desregular el comercio exterior, devaluar para lograr competitividad. Lo que no tuvieron en cuenta los empresarios es que el efecto de esas medidas destruye el mercado interno. Y esos empresarios que se dejaron engañar por las lucecitas de colores son el mercado interno. No hay industria nacional sin mercado interno. No hay mercado interno sin industria nacional. Esa es la famosa burguesía fallida. Tan entusiasmados estaban, tan atrapados por los discursos del neoliberalismo, que incluso se dejaron arrastrar por el lawfare de la corrupción. Ni siquiera se detuvieron un instante a pensar que si hay condenas por corrupción, si hubo corrupción, la corrupción tiene dos patas. Hoy, el empresario más simbólico de la Argentina, el de la empresa multinacional de nacionalidad argentina, Paolo Roca, quedó procesado por estar asociado, según el juez, a una asociación ilícita con la presidenta ex Cristina Fernández de Kirchner. ¿Están indignados? No sé si están indignados, están defraudados. El presidente de la Unión Industrial de Santa Fe, esta semana, dijo: votar a Macri nuevamente es suicidarse, suicidar la industria, suicidar la sociedad. Eso, no más que defraudación, está indignado, presidente de la Unión Industrial de Santa Fe, que tiene un asiento de vicepresidente en la Unión Industrial Argentina. Otro con un asiento también de vicepresidente en la Central Fabril es el presidente de la Unión Industrial de Córdoba, que dijo esta semana, ayer nomás lo dijo, este gobierno no tiene proyecto industrial, no sabemos para dónde salir disparados. Institucionalmente, el Centro de Estudios de la Unión Industrial, en un documento que difundió el viernes, dice lo mismo. La Argentina no tiene un proyecto nacional, la Argentina no tiene un proyecto industrial. Y vuelve con el eslogan de los años de Martínez de Hoz: sin industria no hay nación. ¿Son indignados o están defraudados? Parece que están indignados. Y esa frase, no sabemos para dónde salir disparados, del presidente de la Unión Industrial de Córdoba, prácticamente la dijo aquí, en Misiones, el presidente de Amayadab, la Asociación de Madereros del Alto Paraná, que es Gruber, que dijo: no sabemos qué hacer, no sabemos para dónde salir disparados, tenemos que poner un huevo en cada canasta. Es decir, un maderero, ¿qué hace un maderero? Un maderero tiene dinero
para invertir en la fábrica, invierte 100, la fábrica le deja, después de pagar salario, materia prima, electricidad, le debe dejar una ganancia, y eso es la famosa MEDM del capitalismo. Yo invierto materia prima con dinero y después saco una mercadería más refinada. Eso está en destrucción. Tenemos lo que decía Gruber, nuestro corresponsal y parte del equipo en El Dorado, Alejandro Espívar. Se ha buscado promover las exportaciones y que quizás la cosa les ha quedado, por así decirlo, grande en algunos aspectos, como la cuestión monetaria, y por eso se generan todos estos desbalances. Obviamente hay cosas con las que concuerdo y cosas con las que no concuerdo. Uno mira, la verdad, empresas, colegas brasileños que consiguen por ahí también tienen sus quilombos también. Sí, obvio. Pero han logrado subir escalas y han logrado conquistar mercados que hace 10, 15 años atrás uno miraba y las escalas de Brasil eran grandes. Pero nosotros estábamos acá, un poquito más chicos. Hoy las empresas brasileras que están son del doble, el triple, el cuádruple de las pymes de mayor tamaño dentro de la región forestal argentina. Entonces, ya nos estamos quedando son todos son todos grandes, ¿sí? Se han especializado, han crecido y se han dedicado a ciertos mercados, pero con continuidad. Acá en la Argentina, si no tenés los huevos distribuidos en por lo menos 15 o 20 canastas, nunca sabés cuál es la que funciona. Seguro. Y bueno, eso es parte de nuestro problema de competitividad. No es que no querramos ser competitivos, es que no sabemos para dónde disparar. ¿A qué me dedico? ¿Al mercado del pallet? ¿Al mercado de la madera rústica? ¿Al de la madera cepillada? ¿Al de la moldura? Que compito con los brasileros, al de los paneles, que compito con los brasileros, los chinos, con los chilenos, con un montón de gente. Y con unos gastos de logística enormes. Lo que se marca, más allá de la queja puntual de los empresarios, porque hay quejas puntuales por sector, es la ausencia de un proyecto industrial. La Argentina viene desde, no quiero decir 70 años como dice Macri, pero creo que desde 1810, en un péndulo entre gobiernos neoliberales, para llamarlo de alguna manera, que vienen a ajustar. En realidad, vienen a distribuir el ingreso en la manera Hood Robin. Fue una figura que inventó Berbisky para decir que se le roba a los pobres para dar a los ricos. Se agotan, porque se endeudan, no pueden pagar y se van. Gobiernos populares, populistas si quieren, que invierten la lógica. Distribuyen, siguen distribuyendo, distribuyen cada vez más, llegan al 50-50 famoso, pero también se agotan, porque el dinamismo del mercado interno provoca la necesidad de importaciones, otra vez el sector externo hace agua, empieza el cepo, empiezan las quejas y otra vez el cepo. Esto se viene marcando desde la mitad del siglo pasado. Hay que romper el péndulo. ¿Cómo? Con la transformación estructural de la industria, de la economía argentina. Marcó Del Pont fue presidenta del Banco Central durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner. Es una de las pocas que hizo una reflexión crítica sobre este punto. En una entrevista con Visión Desarrollista, hace una semana, marcaba precisamente, y tenemos la nota, donde marcaba que le preguntaban cuál es la crítica que le hace al gobierno, a su gobierno. Esta, la falta de transformación estructural. Tuvimos, sí, dinamismo en el sector industrial, disputamos la distribución al sector financiero, no lo pudimos disciplinar y no pudimos hacer la transformación estructural. Estas reflexiones de Marcó Del Pont vale para que salir del fanatismo y de la grieta. No es que solo la alianza neoliberal
no hace las transformaciones. Tampoco los gobiernos populares nacionales, o populismo, si quieren criticarlo, hacen las transformaciones estructurales. En la Argentina la deuda pendiente. Esto quedó marcado en los debates en el Congreso de la Nación y rescatamos dos pasajes. Lo escuchamos a Marco Labaña primero, Sí, Labaña. donde hace referencia a este tema. Y el problema está en que, en definitiva, creo que falta una discusión en Argentina de cuál es el esquema de crecimiento, cómo desarrollamos. Todo lo que se escucha en la discusión es si hacemos un ajuste acá, si hacemos un ajuste allá. Solo se escucha ajuste. No escuchás la palabra crecimiento, no escuchás la palabra desarrollo. No escuchás la discusión que tendría que haber en Argentina de cómo distribuimos la renta. ¿Cómo hacemos para que una sociedad tan desigual como la que tenemos empiece a tener claros incentivos y empezar a combatir la desigualdad social que tenemos? ¿Cómo distribuimos nuestras riquezas? ¿Cómo le damos las señales al sector privado para que genere puestos de trabajo, para que invierta, para que genere valor agregado en sus exportaciones, para que innove? Ahí es donde deberíamos tener la discusión y no de si es un presupuesto de ajuste o no. Pobre país. Si esta es la discusión que estamos teniendo sobre un tema tan central que tiene que ser cómo hacemos para salir adelante. De Mendiguren es otro diputado que también tiene doble representación, porque estuvo muchos años también con representación y un sillón de Unión Industrial Argentina. Y observaba lo mismo, la falta de proyecto para tener políticas industriales que sean estratégicamente articuladas a un rumbo. Eje de la política económica, la bicicleta financiera, no teníamos otra posibilidad de estar donde estamos. Cada vez que la Argentina transitó esa política terminó de dos formas, mal o peor, nunca terminó bien. Ingreso y egreso irrestricto de capitales, planchar el tipo de cambio y, para los amigos por supuesto, y suba de la tasa de interés. Esto siempre tuvo como contracara ahogar a la Argentina productiva. Entonces nos convertimos en un país que exportaba cuero, importaba zapatos, que exportaba trigo, importa fideos, que exporta poroto de soja en vez de biocombustible. Un país que volvimos a la primarización del siglo XIX, que exporta $400 la tonelada e importa a $1.600 la tonelada. Ese es el desafío de la Argentina. Eso es lo que va a terminar con el déficit fiscal. Crecer y con valor agregado y con redistribución del ingreso y con mercado interno. Porque también, señor presidente, se puede crecer aumentando la pobreza. También se puede crecer expulsando empleo. No es el crecimiento que nosotros tenemos que podemos hoy acá debatir. ¿Y dónde está la cuestión? En ir al centro. El mundo nos quiere, y todos lo sabemos, proveedores de materias primas y recursos naturales. No quiere que le transformemos un grano de trigo en la Argentina. No quiere que hagamos 1 litro de biocombustible en Argentina. Eso se lo reservan para ellos. Esa fue la guerra en el mundo de toda la vida. Esa fue la guerra de secesión en Estados Unidos. Allá ganó el norte, acá ganó el sur. Y ese es el debate de fondo. Y quiero decir que ni siquiera hay que ir mucho a la historia. Acá tenemos que discutir la renta. ¿Cómo que no hay renta? Miren la fuga de capitales que existe. Miren la tasa de interés que permitió a esta economía pagar. Renta está, el problema es quién la tiene. Bueno, tenemos aquí una síntesis de una de las ausencias, de las falencias, de las omisiones que hay en la política argentina, que no se trata, que está fuera de la grieta, porque no la soluciona la grieta. Cuando están en el gobierno uno y cuando están en el gobierno. Lo que falta es un proyecto que abarque a todos y que necesite además ahí articular las políticas industriales. Escalada. ¿Hay posibilidades de armar un proyecto provincial mientras no haya un proyecto nacional? ¿Se puede hacer un proyecto
autónomo. Bueno, primero y antes que nada, comparto lo que decía de Mendiguren y quiero repetir nada más que dos cuestiones que son puntuales y que él dejaba claro, ¿no? Hay renta porque hay fuga de capitales. O sea que hay renta en la República Argentina. Hay fuga de capitales récord. Si se están fugando los capitales es porque hay renta. Y después dice, si una economía puede aguantar tasas del 60%, vaya si no hay renta, si no estaría quebrada. Así que ese es el sustrato principal, porque cuando hablamos de un plan de desarrollo, Pato, hablamos de una planificación de inversiones de capital. Ese es un plan de desarrollo. O sea, vamos a planificar a cierto tiempo qué áreas vamos a desarrollar. Y las tres más conocidas son infraestructura, el área productiva y el área social, por no armar un programa entero para hablar del tema. Acá en Misiones hay cierta autonomía de movimiento en función de algunas cuestiones, pero no vamos a negar que se torna imposible hacer un plan de desarrollo autónomo, cuando, por ejemplo, podríamos proveer a naciones vecinas que tenemos aquí cruzando el río, está Paraguay, está Brasil, pero tenemos el impedimento de la nación que nos prohíbe comerciar libremente si no nos dan la autorización. Pero, ¿qué puede hacer Misiones? Y yo creo que Misiones tiene la idea de un plan de desarrollo. A ver, en el área productiva, todo lo que tiene que ver con el agro, con el sector forestal y con el sector turístico, el plan de desarrollo está, casi diría yo, en manos del sector privado. En el área de infraestructura, que es donde tiene que intervenir fuertemente el Estado, Misiones puede producir y distribuir energía, no solamente para nuestra provincia, sino para todo el país. Y en el área social, hay cuestiones que tienen que ver, básicamente, ¿sí?, con la propiedad de la tierra, con el acceso a la alimentación, a una buena educación para el futuro. Ahora, claramente las posibilidades de llevar adelante cada una de estas tres patas tiene que ver con la interrelación que haya con el país central. ¿Para qué vamos a producir mayor cantidad de energía si el país central no la necesita y no la direcciona? Así que yo digo, hoy nosotros Misiones tiene un programa, yo no diría de desarrollo definido, pero sí basado en la producción del agro, cuando se había dicho en los 90 que el agro ya no iba más y que esto tenía que ser una provincia de servicio, el agro demostró que sigue vigente. La industria forestal también tuvo una muy buena época en el momento en que se exportaba fundamentalmente a Estados Unidos. También pasa exactamente lo mismo con el turismo, que se sigue desarrollando en la provincia de Misiones. Faltaría la pata de infraestructura, donde la provincia tiene que hacer una gran inversión, y yo creo que tiene que ser en el campo energético fundamentalmente, ya sea a través de los proyectos de biomasa o a través de los proyectos de las presas hidroeléctricas, que van a ser necesarias no solamente para nuestra provincia, sino para el país en un futuro muy cercano. Y en ese caso, los proyectos de infraestructura se transforman en proyectos productivos, porque un proyecto de infraestructura que es proveer de energía, si después puede vender la energía excedente que no utiliza, pasa de ser un proyecto de infraestructura a un proyecto productivo. Quedaría finalmente el desarrollo social. Bueno, acá podría un poco plantearte, porque estuve justamente algunas inquietudes que es, estuve justamente siguiendo un poco el conflicto soterrado que se está dando en este momento con los tareferos, los grupos de tareferos que desde hace ya prácticamente desde julio pasado están viniendo a Posadas periódicamente a reclamar por la ayuda estatal a la Interzafra que no reciben, que reciben promesas, como ha sido el caso de cuando vinieron y estuvieron frente a la Delegación de Desarrollo Social, donde les prometieron un aporte, creo que era de 2.300 pesos, a cambio de una contraprestación laboral al sector de tareferos que están registrados. Ellos lo hicieron la contraprestación, cumplieron con la contraprestación laboral de 4 horas diarias, sin embargo no cobraron nada, no tienen fecha de cobro, volvieron de nuevo, traídos por esa indignación que sufren de la miseria que están sufriendo. Eso está pasando, incluso también el gobierno provincial está interpelado por eso, porque vemos en estos días que la Plaza 9 de Julio está permanentemente ocupada por trabajadores y con sus familias que hacen sus precarias viviendas en el medio de la plaza. ¿Y qué dice todo esto? Creo yo que dice que
En estos cambios de modelo que estaba diciendo Pato, donde la Argentina viene yendo de un rumbo a otro, siempre hay un sustrato que queda marginado de un lado y que queda marginado del otro, que queda marginado por ahí mejor cuando es la distribución lo que rige, pero y después sufre más intensamente como ahora cuando se aplican planes de ajuste más monetarista. Y ¿cómo te parece que se puede integrar a esto entendiendo que Misiones que esto tiene dos partes? Una, la política actual, que está generando en lo concreto esta situación, y otra, el aspecto estructural. Que nosotros, bueno, justamente Pato preguntaba si era posible un desarrollo autónomo de la provincia de Misiones y vos le estás contestando con lo que estás diciendo. Claramente la problemática de la yerba, que depende de la instalación de la yerba en el país central, es imposible solucionarla desde aquí. Cuando se quiso solucionar desde aquí hubo un proyecto muy interesante que yo apoyé abiertamente, que fue el proyecto de envasado en origen, que era un proyecto en el cual Misiones le agregaba a la cadena, le agregaba valor, envasando aquí. La Corte Suprema terminó fallando que adversamente a la provincia de Misiones. Entonces, ¿se puede llevar adelante un proyecto autónomo de desarrollo? Y yo diría con muchos condicionamientos. Se puede llevar adelante, si termina existiendo este proyecto de desarrollo que están pidiendo los industriales en Argentina, Misiones puede claramente tener una pata importante, primero porque es uno de los únicos lugares que puede proveer de energía. Esto está claramente establecido. Segundo, porque el proyecto que vos decías, que tiene que ver con los tariferos, es un proyecto productivo, pero en Misiones termina teniendo honda repercusión en lo social. Hay tanta cantidad de tariferos, tanta es la cantidad de minifundistas, que cuando tenés un problema que debiera ser productivo de un área, que es nada más que la yerba, en vez de un problema productivo tenés un problema social, porque repercute en toda la sociedad. Pero el verdadero desarrollo social, hay que diferenciarlo del productivo, el verdadero desarrollo social pasa por la soberanía alimentaria. En la India se hizo la famosa Revolución Verde, que fue empezar a producir sus propios alimentos. La India hizo todo un proyecto de desarrollo, lo que aquí le llamamos la soberanía alimentaria, se le llamó Revolución Verde en la India. Entonces, en Misiones hay un proyecto para tratar de producir todo lo que consumimos. Bueno, hay que perfeccionar y profundizar ese proyecto. Tiene que haber, desde mi humilde opinión, un banco de fomento o microbancos de fomento. Eso es lo que le está faltando a Misiones. Hubo ahora un intento tibio por parte de Pasalacqua de lanzar algo parecido para financiar algunos proyectos, y vos viste cómo se fueron reproduciendo, ¿no? Ahora tal cosa, ahora tal otra, con lo cual claramente muestra que el Estado puede intervenir, y en el desarrollo social, microbancos de fomento para favorecer todas estas cuestiones son básicas. Bueno, tenés la estructura del IFAI ahí si la organizas bien, ¿no? Bueno, si la dotás de recursos. Y una educación para el futuro, Pato, que me parece muy bien la reforma educativa que están queriendo discutir aquí en la provincia de Misiones. No se puede seguir educando para el pasado, hay que empezar a educar para el futuro. El mundo ha cambiado profundamente, el mundo, el escenario, el contexto mundial ha cambiado y hay que educar para el contexto que viene. Así que yo diría que acceso a la propiedad de la tierra, soberanía alimentaria, microbancos de fomento, y obviamente una educación para el futuro en el área del desarrollo social, que vos lo que me preguntás. Después, en el área del desarrollo productivo, seguir manteniendo lo que es el agro, la forestoindustria y el turismo, y la frutilla del postre sería que Misiones pueda realmente discutir y debatir su incursión en el terreno energético. No solamente generar energía para Misiones, sino generar excedentes energéticos como ya una secuencia productiva, no solamente para nuestras necesidades. Así que yo creo que sí se puede. Misiones puede hacer un gran aporte en esto. Vaya si puede hacer aporte. Las necesidades energéticas son las más básicas cuando querés establecer un plan de desarrollo. Así que Misiones está llamada a ocupar un lugar importantísimo, pero el país tiene que generar su propio proyecto, que no lo está generando. Bueno, con esta interrogante, con salida, terminamos el bloque y vamos a ir al tercer bloque, donde vamos a seguir analizando desde la indignación los alineamientos internacionales de la Argentina.